quiero que hablemos de cuál es ese salto estratégico que tenemos que hacer para pasar de empleado de recursos humanos a consultor externo. Hay todo un cambio de mentalidad necesario que tenemos que hacer para poder vivir de nuestra profesión de manera independiente y poder construir una consultora rentable, responsable y próspera. Bienvenidos, bienvenidas a Viví de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Generalmente, cuando estamos trabajando en relación de dependencia, pensamos que es muy difícil ser independiente y poder lograr una estabilidad. Y muchas veces terminamos trasladando la forma en que sabemos trabajar al mundo independiente. Es decir, que terminamos siendo autoempleados ahora de nuestra consultora y de nuestra profesión. Es lógico empezar a sentir miedos, dudas, inseguridades, desorientación cuando hacemos algo por primera vez. Pero para no cometer los mismos errores que cuando estamos trabajando en la relación de dependencia, necesitamos cambiar bastante el lugar desde donde ejercemos nuestra profesión. Voy a explicarme un poco más. Generalmente cuando trabajamos en relación de dependencia, trabajamos full time por un sueldo fijo y muchas veces nos terminamos quedando hasta después de hora. Trabajamos sábado, domingo, feriados, a la noche, no tenemos descanso. Y cuando empezamos a hacer la ecuación entre el tiempo que invertimos en la relación de dependencia y el dinero que cobramos, muchas veces aparece un desbalance. Si podrías calcular cuánto vale tu hora que le dedicas en relación de dependencia, considerando la cantidad de horas que trabajas con el sueldo que tenés, te invito a que hagas esa cuenta porque posiblemente te sorprendas. Cuando hacemos esta cuenta justamente con los alumnos de El Salto a la Independencia y de Gestión Soft, se asombran del valor de su hora. Y muchas veces creemos erróneamente que para ser independientes tenemos que empezar a trabajar gratis. No solo que tenemos que empezar a trabajar gratis, sino que también tenemos que cobrar poco, porque creemos que si cobramos más nos van a decir que no. Entonces, sin darnos cuenta, terminamos dando mucho más de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra energía, terminamos dando mucho más de lo que el cliente paga. Y entonces, sin darnos cuenta, terminamos reproduciendo el modelo de trabajo que estábamos haciendo en la relación de dependencia. Y lo que es peor, que ahora no cobras ni aguinaldos, no tenés vacaciones y seguís trabajando sábado, domingo, feriado, y siendo vos dueño o dueña de tu propia consultora, sos el que menos gana. Y acá hay de verdad un cambio de paradigma, porque yo siempre digo que no es lo mismo trabajar de forma independiente que convertirte en dueño o dueña de tu consultora. Generalmente los profesionales independientes terminan reproduciendo este modelo de autoempleado, donde trabajan 1.500 horas por muy bajos ingresos, como tienen que pagar las cuentas, tienen que trabajar mucho más hasta el agotamiento. Dicen que sí a un montón de frentes, a un montón de situaciones y después no les queda tiempo para lo importante. Terminan agotados, sin tiempo para sí mismos,
siendo que habían intentado emprender la independencia en la búsqueda justamente de la libertad de tiempo, de generación de ingresos y de la libertad de poder viajar y moverte incluso a veces integrando tu vida con otros roles, como por ejemplo cuando sos mamá o papá. Entonces, necesitamos entender que si queremos hacer rentable nuestra consultora, si queremos que nuestra consultora nos genere ingresos, tenemos que cambiar el paradigma desde donde estamos trabajando. Con esto lo que quiero decir que tenemos que dejar de ser autoempleados para convertirnos en dueños de nuestra propia consultora. Como para llevarlo todavía a algo más gráfico, si estamos, por ejemplo, trabajando como selectores freelance, el selector freelance es un puesto dentro del organigrama. Lo que un selector freelance mira es dónde empieza y termina el proceso entero de selección de personal. Dónde va a publicar, cuántos candidatos llegaron a su base de datos, la presentación de la terna a la empresa, si el candidato pasa o no el psicotécnico, las características en la entrevista, etcétera, etcétera. Es decir, que las preguntas que se hace y se cuestiona a un selector tienen que ver exclusivamente con el ejercicio de su quehacer profesional. Ahora, cuando nos tenemos que mover a convertirnos en consultor independiente o en dueños de nuestra propia consultora, debemos ampliar la mirada. No solo en el servicio que estamos ofreciendo, sino que también ahora tenemos que empezar a mirar nuestra consultora como un negocio. Porque eso efectivamente es una consultora, es un negocio. Un negocio que, como todas las empresas, se ponen allí en el mercado ¿para qué? Para generar dinero. Entonces, desde este cambio de mentalidad, tenemos que empezar a definir hacia dónde vamos con nuestra consultora. ¿Cuál es el diferencial de nuestra marca respecto de la competencia? ¿Cuál es la calidad de servicio que estoy ofreciendo? ¿Con qué tipos de clientes quiero trabajar y qué servicios quiero ofrecer? ¿Voy a tener una consultora con servicios integrales? ¿Voy a trabajar sola o con equipo? ¿Voy a entrar en sociedad? ¿Voy a generar alianzas? ¿Dónde voy a posicionar mi marca? ¿Cuánto sale mi servicio? ¿Y por qué mi cliente debería pagar eso? ¿Cuál es el valor detrás de todo lo que le ofrezco a mi cliente? ¿Cómo cerraron este mes las ganancias de mi consultora? ¿Cómo estamos con las ventas? ¿Cómo podemos aumentar nuestra visibilidad para llegar a más clientes que nos descubran, que nos conozcan, que confíen en nosotros y que eso se termine traduciendo en ventas? ¿Qué debería hacer si quiero internacionalizar servicios? ¿Qué tipo de alianzas debería generar? ¿Cómo construir ese posicionamiento en otro país? ¿Y cuánto vale mi servicio en otro lugar por fuera del lugar donde vivo? Y así, como te darás cuenta, hay un montón de preguntas que cuando estamos ejerciendo el rol de dueño o dueña de nuestra consultora, se amplía mucho más la complejidad de la toma de decisiones. Por eso, para mí es tan importante que desarrollemos habilidades complementarias para aprender a hacernos este tipo de preguntas y no solo cuestionarte, sino también saber responderla. Porque en este lugar de dueño o dueña de tu consultora necesitamos mirar 15 pasos más adelante. Necesitamos poder visionar lo que todavía no está en este presente. Necesitamos ejercer más un liderazgo mucho más consciente para construir esta consultora que me dé los ingresos que necesito para poder vivir en la forma en que quiero. Por eso hablo de un salto de mentalidad. Por eso hablo de que necesitamos pasar de este lugar de empleado a profesional independiente y luego de ser consultor externo a tener una consultora. Y eso lo cambia todo. Sobre este tema voy a estar profundizando en un webinar que voy a estar dando ahora, el 1 de junio, y que justamente vamos a adentrarnos en este cambio de mentalidad, este salto estratégico para pasar de empleado de recursos humanos
a consultor externo. Así que si querés enterarte más de este webinar, te voy a dejar toda la información en las notas de este episodio. Y me gustaría que me compartas en cuál de los dos caminos estás. Si todavía pensándote como un empleado y autoempleado o si ya estás dando tu salto a la independencia como dueño o dueña de tu consultora. Nos vemos la próxima y espero verte en el webinar. Chao. Gracias por escucharme. Si te sirvió, compartilo para que llegue a más colegas. Encontrame en psicopymes.com.ar y en Instagram como @psicopymes. Hasta el próximo episodio.